Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. El dolor que sentí al ver a mi hijo al borde de la muerte. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro. Vio algunas cosas que no tienen explicación. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro. Acabamos de escuchar un fragmento de la película El cielo es real, estrenada en el año 2014. Una historia basada en hechos reales que nos acerca a una de las preguntas más profundas que el ser humano se ha hecho desde siempre. ¿Qué ocurre cuando morimos? Un relato que habla de luz, de experiencias cercanas a la muerte y de ese lugar al que algunos aseguran haber llegado, aunque solo fuera por un instante. Esta noche en Dimensión Oculta cruzamos esa frontera invisible entre la vida y la muerte. Testimonios que se repiten en distintas partes del mundo, sensaciones compartidas y una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. Permanezcan muy atentos porque en unos instantes les desvelaremos quién nos acompaña en este viaje hacia lo desconocido. Esto es Dimensión Oculta. Hoy cruzamos esa fina línea entre la vida y la muerte con Juan Manuel García, creador de La Otra Orilla, colaborador en Cuarto Milenio, más de 35 años de investigación en parapsicología, participa en prensa, bueno, muchas cosas las que hace Juan Manuel García, pero como él dice, su intención siempre es la de ayudar, ¿no? Y sobre todo, Juan Manuel, las personas que están al otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantadísimo de estar contigo, con nuestros oyentes y que vamos a formar parte de esto y de sobre todo, como tú dices, ayudar, ¿no? Es mi función principal, muchísimos años, muchísimas experiencias, muchísimos casos, muchísimas personas, ¿no? Que nos piden ayuda, que se sienten solas en algún momento, que tienen miedo, esa palabra miedo tan mayúscula que siempre sale con estos temas. Y mi función es esa, como tú decías, el ayudar a los que están aquí físicamente, pero sobre todo a los que están en ese otro lado, ¿no? Que también necesitan muchísima ayuda, que se les escuche y, como yo digo siempre, que seamos ese faro en la oscuridad para ellos, ¿no? Esa es mi función, simplemente.
Primera vez que te tenemos aquí en Dimensión Oculta, todo un honor. Y encima para hablar de uno de los fenómenos que se puede decir más desconcertantes, esas experiencias cercanas a la muerte, Juan Manuel. Para aquellas personas que nos están escuchando, ¿y qué podemos decir? ¿Qué es exactamente esas experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo se pueden definir? Pues Carmen, estamos hablando de para mí, personalmente. Es uno de los testimonios, porque hay muchísimos testimonios de que hay otro lado, hay algo después de la muerte, ¿no? Pero uno de los testimonios para mí más importantes, sobre todo son de personas que directamente por un motivo u otro han sufrido una muerte, es decir, durante unos minutos, durante un tiempo, han estado literalmente fallecidos, muertos, muerte clínica, muerte cerebral, muerte médica, donde un médico dice que esta persona está sin constantes vitales, parada cardiorrespiratoria, es decir, que hayan sufrido un shock traumático muy fuerte, ¿vale? Y que vivan una experiencia por la cual, sea la religión que sea el estudio que tenga esta persona, sea de la condición que sea del país que sea del género que sea, incluso niños, que cuando vuelven de esa experiencia todos relaten lo mismo, para mí ese es un testimonio principal y la importancia que tienen esas personas que para mí han abierto esa puertecita, como yo digo, se han asomado y han estado en ese otro lado y han vuelto para contarlo, porque una persona que ya ha fallecido, sí, tenemos unos indicios, tenemos los medios que pueden verlo, tenemos esa sensación que todos podemos sentirlo de que siguen estando ahí, incluso podemos olerlos, pero una persona que ha estado ahí y ha vuelto para contarlo y que todos cuenten lo mismo, es decir, que es una situación de bienestar, de paz, en el cual no saben lo que sucede, o sea, se ven en un espacio, se ven en un lugar, pero no saben lo que sucede hasta que no se ven a sí mismos en esa camilla, en esa habitación de hospital, en ese suelo, incluso tirados después de un accidente. Y cuando se ven a sí mismos es cuando dicen, pero ¿qué está pasando? Pero si ese soy yo, pero ¿cómo voy a ser yo ese si yo estoy aquí? Y es esa sensación de incredulidad de personas, ya digo, como en estudios, catedráticos en psicología, médicos que han tenido estas experiencias, y claro, científicamente no se puede explicar, pero ¿cómo te explicas que esa persona sea consciente en todo momento de lo que está sucediendo a su alrededor? Que luego cuando vuelven a la vida, cuando se recuperan, detallan perfectamente las personas que han ido a verlo, qué médicos les han atendido, hasta matrículas de coches donde en la ambulancia en donde iban. ¿Cómo una persona con una muerte clínica, cómo puede tener esa percepción del espacio? ¿Cómo puede tener esa percepción de las personas que había a su alrededor en ese momento? Y sobre todo, ¿cómo pueden saber lo que sucedía? Y algo muy importante, Carmen, ellos cuando están en ese otro lado, el tiempo no existe. Para ellos pueden estar físicamente aquí, clínicamente muertos, a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y allí para ellos ha sido, o sea, no sabían decir, no sé si ha sido un día entero, 5 días, 4 horas, 6 horas, es decir, se pierde completamente la noción del tiempo, es como si lo terrenal, aquí se hace factible ¿no? Eso de que nuestro cuerpo es una carcasa, o sea, esto es una carcasa, el interior está dentro, ¿no? El alma, que es lo que ha evolucionado, ¿no? Y sale del cuerpo, y algo muy importante, siguen siendo ellos mismos. Es decir, no nos convertimos en una deidad o no nos convertimos, seguimos siendo nosotros, en ese otro estado, dimensión, plano, como queramos llamarlo, pero somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero en un estado no físico del cuerpo. Esto es a grandes rasgos lo que sucede en esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ya podemos hablar un poco de cómo viven esa situación, también qué se encuentran en ese lado, porque también hay gente que ve un túnel, hay gente que ve como un prado, como un bosque. Podemos desarrollarlo también un poquito más, ¿no?
No, eso te iba a comentar, que no es un fenómeno raro, Juanma, que es más común de lo que pensamos y esos patrones, como estabas indicando ahora, que se repiten en la mayoría de los testimonios, como ese famoso túnel, la luz, ¿no? Que ven. Entonces, sí, a mí me gustaría, por supuesto, profundizar en eso, sobre todo en los distintos testimonios y si hay alguno de relatos que habrás escuchado muchísimo, seguro, que te haya sorprendido más. Pues Carmen, es una verdadera pasada, ¿no? Bueno, para hablar de grandes maestros, y si la gente ya quiere un poco adentrarse en este mundo, tenemos que mencionar sin duda alguna Raymond Moody y su libro Vida después de la vida. Yo creo que es un eje principal para poder adentrarnos en esto, ¿no? Personas, científicos, médicos. Actualmente está también Manuel Sanz Segarra, es un médico actual español que se está volcando muchísimo con esto, está recopilando muchísimos casos, muchísimos testimonios que realmente ponen los vellos de punta, porque que todos coincidan en lo mismo, o sea, coinciden en un estado de bienestar. Eso es lo principal, ¿no? O sea, de hecho, cuando vuelven, no quieren, es como si no quisieran volver de ahí, ¿no? Dicen, si aquí estoy bien, si no me duele nada, una sensación de paz. Bueno, sobre todo la sensación de cuando vuelven, de que les cambia completamente la vida. Es decir, cuando vuelven al mundo, cuando vuelven a la vida, nunca mejor dicho, la apreciación de todo es diferente. O sea, no tienen apego a lo material. Pierden el miedo a la muerte esta gente. Ven la muerte como un proceso, como una fase, como otra etapa. Se pierde el miedo por completo a la muerte. Se puede tener miedo a la forma de morir, ¿no? Que tenemos todos, cómo moriré, que no sienta, que no me duela, ¿no? Que no sea traumático, que me pueda despedir de mis seres queridos, que pueda. Todo eso no lo, todo eso es nuestra apreciación previa, ¿no? Pero cuando vuelven de ahí dice, ¿lo material para qué? Si allí no me hace falta nada lo material. Si venimos sin nada y allí no nos hace falta absolutamente nada. Y lo que descubren todos es una sensación de amor. Esto es muy importante. Y yo soy científico, esto suena muy espiritual, muy esotérico, ¿no? Pero el concepto de amor, la gente lo descubre ahí. Estas personas que han estado ahí. Y sobre todo lo que se repite muchísimo y me confirma algo que yo siempre digo, y es muy importante, Carmen, esto, es que la gente tenga la seguridad completa de que nadie muere solo. No morimos solos. Vienen a recogernos. Seres queridos ya fallecidos en ese momento vienen a recogernos. ¿Cuántas veces, y más cuando doy charlas, conferencias, y digo, ¿cuántos médicos hay en la sala o enfermeras? Y levantan la mano y digo, ¿cuántas veces os ha pasado de visitar a un enfermo en una habitación, una persona mayor, y decir, hoy he visto a mi padre, ha estado aquí en la habitación mi padre, mi abuelo, y a los pocos minutos, a las pocas horas, esa persona fallece? O sea, esa mejoría previa de la muerte, esa visión que dice, bueno, esta gente está delirando ya, está viendo a su abuelo, su padre fallecido, la mujer tiene 90 años, ¿cómo va a ver aquí a su abuelo, a su padre? Eso de que vienen a recogernos, en las experiencias cercanas a la muerte se repite y se hace factible, porque están en ese túnel, muchos ven un túnel, muchos no llegan a ver un túnel, simplemente están en un lugar donde ahí puede ser un valle, puede ser una playa. Yo creo que ahí entra un poco el subconsciente de donde cada uno nos encontramos a gusto, donde buscamos esa paz, esa tranquilidad, pues como si se hiciera visible ese momento, y es ahí cuando en una pequeña lucecita, no todo, no siempre es un túnel al final con una luz, sino puede ser un número grande de testimonios que vean eso, pero normalmente ven como un sitio mucha claridad, y de esa claridad, esa luz, ese, esa puerta, aparecen de repente seres queridos fallecidos. Y nos vamos hacia ellos corriendo. Y muchas veces te paran en seco diciendo, no es tu momento. Quiero que me reconozcas, quiero que sepas que estoy bien, que estoy aquí, que voy a estar contigo, que voy a recogerte en su momento. Pero te dicen y le dicen claramente, no es tu momento, todavía no te toca a ti. Tienes que seguir viviendo en ese plano, en esa tierra, en lo terrenal. Y te paran en seco y es cuando esa luz, o tú asimilas lo que está pasando, asimilan lo que está pasando, y dicen que se abre esa luz cada vez más grande
Y es cuando abres los ojos y apareces tumbado en esa camilla, en esa habitación, cuando has vivido todo eso de una manera clara. Y según el médico Manuel Sansegarra, totalmente descartado el tema de la alucinación. Esas personas no han alucinado. Esas personas no se han inventado nada de eso. Porque incluso con casos de niños que han sufrido las experiencias cercanas a la muerte, cuando vuelven, detallan a personas que ni siquiera la han conocido en vida. O sea, abuelos, tatarabuelos, y los detalles diciendo, yo he visto un señor mayor que me dijo esto, estaba así vestido, tenía este aspecto, y la familia le enseñan una foto y dice, sí, sí, este es el que yo he visto, el abuelo Antonio, o el Yayo, tal. Y se queda la gente blanca como el papel diciendo, ¿cómo ha reconocido a alguien que no ha conocido en su vida? Que no ha podido conocer. Es cuando ponen los vellos de punta, como dice un niño que no tiene nada preestablecido. Si ese es subconsciente, si es una alucinación. O sea, si no has vivido algo, si no has conocido a alguien, ¿cómo puedes, cómo puedes representarlo perfectamente? ¿Cómo puedes detallarlo tranquilamente? Incluso interactúa, porque interactuamos con esos seres queridos que están ahí. Y es en ese momento cuando volvemos y abren los ojos y dicen, oh, ¿por qué he vuelto, no? ¿Por qué estoy aquí con la gusto que ya te empieza a doler todo del accidente o de la arritmia? Te empieza ya a decir, entras en un estado como de no querer haber vuelto de ahí, que te cambia la vida por completo aquí, diciendo, y yo estaba sufriendo por tonterías y yo le estaba dando importancia a algo que no tenía. Y yo ahora quiero ahora abrazar, besar, decirte quiero, llamar a las personas ahora que las tengo delante en vida. Voy a demostrar todo mi amor ahora a todas esas personas, porque luego eso es lo que se queda pendiente en el otro lado. El decir, ¿por qué se ha marchado? ¿Por qué no le he besado más? ¿Por qué no me he despedido de él? Eso es lo que queda enquistado y eso es lo que se echa uno en cara cuando está en el otro lado, ¿no? Y vienen con esa sensación de dar amor, de, de transmitirlo, de aprovechar físicamente a las personas que están aquí, a los que nos rodean, ¿no? Y sobre todo es eso. Y otra de las cosas que me fascina mucho, que he investigado también, es que esas personas que vuelven, Carmen, vienen con esa percepción extrasensorial súper acentuada. O sea, esa mediunidad, ese don para ver, para sentir, para tener corazonadas. O sea, como si se le activara esa glándula pineal, que podemos hablar un día de parapsicología, que me encanta todo esto, y es como si se le activara esa sensibilidad y empiezan a sentir y empiezan a ver. Y repito, personas incrédulas, personas ateas, personas que no creen en nada de esto, de buenas a primeras dicen, lo que he vivido lo he vivido yo, o sea, no me lo he inventado, lo he vivido. ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué ahora veo sombras? ¿Y por qué ahora cuando me acerco a una persona empiezo a cogerle la mano y me emociono y empiezo a llorar con ella? ¿Por qué le digo, qué te preocupa? ¿Qué te pasa? Personas que antes no le daban importancia a esto, se reían de esto completamente. Luego si hay personas con su religión que pueden ver una luz, pueden ver una silueta y ellos asociarlo pues a la Virgen María, a Mahoma, a Jesucristo, no es como esa voz de ese Salvador que yo creo en él, por el cual yo proceso esa religión y entonces lo identifico con ello, pero lo identifico yo, no es que a lo mejor sea tampoco eso, ¿no? Pero esto es importantísimo recalcar, sea cual sea su situación social, su sexo, su edad, su país de origen, que todos tengan millones de personas la misma experiencia, es muy fuerte, ¿no? Ujú. Es complicado. Te estoy escuchando y como decías hace un momentito, los pelos de punta. Aparte, transmites esa paz que seguramente los oyentes también la estarán sintiendo, ¿no? Esa esperanza y esa de que no todo acaba aquí, ¿no? Que siempre eh, se tiene ¿no? Esa sensación en positivo, ¿no? De decir, bueno, pues tiene que haber algo más. Y como bien decías también, es curioso, ¿no? Que en la situación de los niños que comentabas, de reconocer a personas o a familiares que no habían conocido en vida. Y aparte de eso, pues esa sensación cuando despiertan, ¿no? De decir, oye, yo no quería estar con vida de nuevo aquí en este plano porque me sentía muy, muy a gusto, ¿no?
Y nos has dicho que has hecho conferencias, que son muchas, es un tema que sé que te interesa y te apasiona. ¿Hay algún caso que te haya sorprendido más, que nos puedas trasladar? Pues sí, mira, tengo dos. Tengo, bueno, uno que es histórico, vamos, uno que fue un bestseller, de hecho se escribió un libro y fue un bestseller. Es una película que actualmente la gente puede buscar y puede ver, que se llama El cielo es real. Un niño de tan solo 4 años, Colton, que sufrió un problema muy grave, entró en coma, ¿vale? Y tuvo su muerte clínica, tuvo su muerte cerebral, ¿vale? Estaba casi desahuciado por los médicos y cuando volvió a la vida, lo que detalló fue increíble. Dio unos datos muy precisos. Dice que vio y estuvo con 3 personas. Estuvo con 2 hombres y una niña. Y empieza a hablar, pero es de lo más normal. Además, si veis la película, veréis que el niño es entre juegos, entre coger su cochecito y jugar. Chicos, estamos hablando de 4 años, ¿eh? 4 años. Y algo que él vio normal, algo que vio como que había vivido y de hecho soltaba pinceladas. Pues he estado con un señor, he conocido a un señor con una barba, con una túnica blanca, que me dio la mano, que me acompañaba. De repente, otro día diferente, claro, parece, bueno, el niño está ahora mismo todavía así con la mente, tal. Dice, pero luego he estado con una persona que decía que era abuelito mío, que era como un abuelito, decía, y era así tal cual. El padre lo cogió una fotografía de lo que sería el bisabuelo del niño, empezó a enseñarle fotos, no, este no es el padre de la madre, no, tampoco. Y le enseña la foto del bisabuelo y dice, este es el que yo he estado con él. Los padres diciendo, madre mía, pero esto cómo es. Dice, sí, sí, tal cual, o sea, es que he estado con él, he jugado con él, y verlo en una película reflejado, pues la verdad es que emociona muchísimo. Yo lo he visto muchísimas veces y pues no puedo dejar de emocionarme como un niño relata con 4 años algo que para él ha sido tan real y todo, alucinando y ves al niño tan tranquilo contando esto. Pero es que lo que más llama la atención, sin duda, es que coge a su madre un día que no se esperaba la madre, estaba limpiando, y llega y dice, mamá, ¿sabes que he conocido a mi hermanita? Se queda la madre mirándolo fijamente, diciendo, ¿cómo? Sí, sí, he conocido a mi hermanita, a la hermanita, una hermanita que ahora mismo tendría 6 años y la he conocido. Dice, pero ¿cómo la vas a conocer? Claro, la madre entra en pánico con el padre y dice, y es que fue una niña que murió al nacer. O sea, no llegó ni a nacer la niña. Y el niño ya había conocido cómo estaría en esa edad y la vio con la edad que debería tener en vida y la conoció perfectamente y se lo dijo. Cómo el niño sabía que había tenido una hermana y que no había nacido, incluso la conoció directamente en ese otro lado. O sea, es una experiencia y un testimonio que no he resumido a grandes rasgos, pero es para ver la película y leer el libro tal cual, El cielo es real, se llama, y es una de las experiencias que surgieron muchísimo. Bueno, de hecho, cuando el niño, a través de un retrato robot, pintaron grandes profesionales qué figura era la que él había visto, como con barba, ese señor con túnica, bueno, pues era como si fuera literalmente Jesucristo. O sea, es que literalmente el niño vio como a un señor que tenía toda la pinta de Jesucristo, ¿no? Que fue el que más estaba con él, que le acompañaba, paseaba, junto con el bisabuelo, incluso jugaba con su hermanita, ¿no? Ese caso para mí fue, vamos, uno de los principales de decir, un niño sin nada preconcebido que nos comente todo esto y entre juegos, entre risas, de lo más normal. Y otro caso también muy importante y muy cercano que me ha tocado también a mí es conocer el caso del médico, vamos, Miguel Ángel Pertierra, gran amigo, bueno, médico aquí de Málaga, hemos compartido muchísimas conferencias juntos, y era un hombre que ha tenido un antes y un después, un médico que no creía mucho en esto tampoco, que tuvo un accidente muy grave de moto, que todavía está recuperándose, y dice que él se vio perfectamente en la carretera, la moto tirada en el suelo, vio qué ambulancia venía, reconoció a sus compañeros que lo atendieron, porque él era médico de Málaga y lo atendieron compañeros de urgencias que él conocía, qué número de habitación tenía, qué familiares fueron a verlo. Todo era detallado de una manera que decía, es un señor que es médico, que es científico, o sea, y que te relate todo esto, decía, yo no tenía la sensación de moverme, yo no andaba, era como si de repente quisiera estar en una esquina de la habitación y ¡pam! Apareciera ahí. Es como si atravesara las paredes, pero no es literalmente atravesarla, es como si yo pensara
en mirar un lugar y ya estuviera en ese ángulo viendo ese lugar. Por ejemplo, oigo ruidos en el pasillo y de repente ya estaba en el pasillo. Toda la gente detalla esto como la película Ghost. Lo que sucede en Ghost, Sam dice, es que es lo más semejante a la realidad. Aunque es una película pastelosilla así de romance y amor, pero que la gente se quede que todo lo que sucede ahí, lo que Patrick Swayze tiene que hacer para poder llamar la atención, para poder mover una moneda, un objeto, para poder tirar una lata, esa energía que ellos necesitan para poder llamar la atención, para poder comunicarse con nosotros, y que muchos no saben lo que ha sucedido, porque se siguen viendo, siguen estando ahí, pero hasta que no se ven a sí mismos, no entienden por qué nadie les hace caso, por qué nadie les habla, por qué todo el mundo pasa de ellos, por qué todo el mundo está llorando alrededor. Dice, pero si estoy aquí, pero ¿por qué me han puesto un altar con unas velas? Pero si estoy aquí, ¿no me veis? Y eso es lo que sucede en ese otro lado con personas que han fallecido y que están llamando la atención constantemente para cerrar eso que ha quedado pendiente, esa despedida que ha quedado pendiente, o simplemente no saben que han fallecido. Y hasta que no se les explica lo que ha sucedido, están ahí intentando llamar la atención, ¿no? Ese es el cometido de esto. Y las experiencias cercanas a la muerte, para mí es el testimonio, vamos, más fidedigno, qué mejor. Dice, si no lo veo, no lo creo. O hay personas que han tenido, no la suerte, digo, porque es un accidente, no vamos a tener que, es un accidente que incluso puede haber muerto, incluso puede volver de una manera un poco traumática, pero que todos vuelvan con esa sensación, que todos digan, yo lo he vivido, me podéis creer o no creer. Algo muy importante que te decía San Segarra es que cada vez hay más gente que lo dice, es lo que más me gusta a mí, que cada vez hay menos miedo. Gracias a programas como el tuyo, como los que hacemos todos, intentar quitar miedos. Tenemos miedo a lo desconocido, al desconocimiento. Pero cuando ya conocemos un poco, yo digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, Carmen. O sea, yo estoy aquí para simplemente compartir experiencias y plantear el escenario. Luego ya cada uno, cada persona que tome su decisión, que diga su apreciación y que tome las medidas que ellos vean oportunas, ¿no? Pero simplemente que se sepa el escenario. Y es un escenario siempre, siempre, siempre de tranquilidad, de paz, de amor, de seres queridos. La gente lo asociamos todo esto a demonios, a sufrimiento, a Satanás que te persigue, ouijas asesinas, o sea, pero yo no me he topado todavía con esos más de 35 años. Yo me he topado con personas que han estado aquí, que ahora están en otro plano, dimensión, que llaman la atención para pedir ayuda. Cuando se cierra ese círculo, cuando se cierra eso que ha quedado pendiente, se cierran los fenómenos paranormales, cesa toda esa fenomenología que está acechando a una familia en una casa, y cuando descubren lo que era, me quedo con ese abrazo que es mi recompensa de esa familia, cuando me abrazan y me dicen, Juanma, gracias de corazón por haber conseguido esto y por habernos abierto los ojos sin miedo alguno y quitarnos el miedo a la muerte. No, no, te lo agradezco que lo comentes así, Juanma, porque lo que transmites es una paz extrema, ¿no? Porque es positiva, porque muchas veces las experiencias que se comentan en los que acabas de decir, algunas negativas, inquietantes. En tu caso, lo que comentas que es todo lo contrario, ¿no? De esas personas con las que has tenido contacto, que has ayudado a la hora de mediar, se puede decir, ¿no? De esas personas que quizás están con esa incertidumbre, con esa duda de no saber lo que les ha pasado. Tú crees que es así, ¿verdad? No es que sea algo, como diría, algo malo, sino que todo lo contrario, es personas que están ahí atrapadas, que no saben realmente lo que les ha ocurrido, lo que piden es atención. Exactamente, es que eso te lo da la experiencia, Carmen, el día a día. Yo organizo muchas experiencias y actividades donde quiero que la gente venga, que ellos participen, que no simplemente o escuchen un programa de radio o vean un documental en la tele o asistan a una charla, una conferencia sentados en un sillón. Yo quiero que la gente me acompañe. Muchas veces digo a personas, digo, acompañarme a este caso y veréis lo que sucede, veréis lo que es. Claro, luego la gente, el miedo lo que hace es asociar fenómenos a lo negativo. Que estamos creando esa negatividad también nosotros a nuestro alrededor. Estamos creando esa negatividad, ese miedo a lo desconocido lo convertimos en negativo. Ya le ponemos nombre y apellidos, el demonio, el maligno, tal, la casa encantada, la casa maldita.
O sea, y entonces nosotros mismos creamos esa negatividad. Pero sobre todo cuando descubrimos, después de muchísimos casos, de muchísimas experiencias, lo que realmente sucede, vas a un palacio, vas a un museo, y vas y dices, es que son es la familia que residía aquí, judía, y estamos en su casa y no entienden por qué hay tanta gente en su casa, y no entienden por qué han tirado un dormitorio, por qué han tirado una pared, no entienden por qué es lo que está sucediendo y llaman la atención, porque es su casa. Y cuando descubres todo esto, una investigación que puede durar años, tengo casos de que he durado 4 o 5 años de investigación. Esto no es una noche, como se ve, poner 4 luces, 4 láser, conseguir una psicofonía y salir corriendo. Esto no es investigar. Una investigación es llegar y no irte de allí hasta que no has ayudado. Y solamente quedan 3 opciones. Una, o se van ellos, deciden ir porque ya saben que han fallecido, está todo terminado y van hacia la luz, o bien se quedan porque están anclados a lo material, a su casa, a su hogar. Es que está en mi casa, me ha costado mucho conseguir mi casa y yo me quiero quedar aquí. Y la otra opción que hay es que nosotros nos vayamos y lo que conseguimos casi siempre es que convivan, que haya esa convivencia. Hay un caso que me encanta por el cual un museo, un palacio en Granada, que es un museo que nos llamaron los propietarios, me llamaron, porque era increíble toda la fenomenología que había dentro, un palacio judío en Granada. Y cuando fuimos todos los días, abrían la puerta por la mañana diciendo, ¿qué nos vamos a encontrar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué le va a pasar a los visitantes? Que muchos salen corriendo porque algo le ha tirado del pelo, algo les ha cogido del brazo, literalmente. Y cuando termina la investigación, cuando hemos hablado con ellos, cuando hemos hablado que por qué están ahí y si quieren quedarse, que por favor convivan, que respeten tanto como estamos respetando a ellos, que cesen esos fenómenos y que ya cuando entren por la mañana esos propietarios cambien esa mentalidad de qué va a pasar hoy a cada vez que abren por la mañana, decir, buenos días familia, muchas gracias por dejarnos entrar en vuestra casa. Esa es mi recompensa, Carmen. Esa es mi recompensa total y eso es por lo que yo me dedico a esto. Y también voy a decir una cosa, un 99% de los casos que me llegan de las personas que dicen ver, sentir cosas, tienen explicación, ya sea científica, ya sea mental, ya sea psicológica, ya sea el edificio tal, pero yo me dedico a esto, Carmen, por ese 1% que no tiene explicación ninguna y que cuando le damos la explicación es eso, esa despedida que ha quedado pendiente, eso que ha quedado pendiente y darle luz, dar como faros que somos en la oscuridad a esas personas, yo digo personas, llamarlo espíritu, supraconciencia, como lo llama San Segarra, llamarlo alma, como queráis, luz, lo que queráis, pero simplemente cuando ya ellos saben lo que ha sucedido, toman su decisión de marchar hacia la luz, porque todos terminan marchando hacia la luz, y los que marchan hacia la luz ya no vuelven. Por mucho que queramos contactar con ellos, por mucho que queramos hablar con ellos por última vez, si esa persona se ha ido con todo el amor del mundo, con todo el cariño, se ha despedido de todos sus seres queridos, ha dejado a toda su gente bien y no está anclado a nada, a lo material, ven esa luz, vienen esos seres queridos, los recogen y marchan con ellos y ya no vuelven más. Lo que hay detrás de esa luz es lo que no sabemos lo que hay, porque nadie vuelve de allí, de esa luz. Siempre se quedan a la puerta con las personas cercanas a la muerte, ¿no? Pero yo me quedo con eso, con esa satisfacción, esa tranquilidad de no tenerle miedo a la muerte. La vida es una, cada uno tenemos nuestra vida, de un principio y un fin, y en mitad de esa línea está la muerte. Te estaba escuchando y seguro que a los oyentes les pasará lo mismo. Ganas de acompañarte, de tener las mismas experiencias que tienes y has tenido. Lo de la luz es así. Yo siempre, no sé si te ha pasado a ti, alguna vez has escuchado a alguien decir, tienen que estar bien, ¿no? Porque aquí no han vuelto, ¿no? Las personas que pasan al otro lado, ¿no? Que cruzan la luz y después están esas energías, ¿no? Como también las suelen denominar, que se quedan, como bien comentas, porque, bueno, pues no se quieren ir, por sus motivos tendrán. Y has dado bastantes indicaciones, las indicaciones en las experiencias que has tenido, por ejemplo, el convivir, el adaptarte, ¿no? A las personas que ya están ahí antes que tú. Exactamente. Es que lo está diciendo perfectamente, ¿no? Es quitar ese miedo,
estar al lado de ellos, comprenderlos, tenemos que escucharlos. El mero hecho de que te llamen y vayas, que des una cita a tomar un café y lo escuches, ya el 90% lo tienes hecho, porque están diciendo, no estoy loco, no me lo he inventado, no quiero que me aíslen o no quiero tener miedo a contar todo esto, ¿no? Y efectivamente cuando no has terminado todo, por eso hago hincapié en que hagamos las cosas ahora. Los que me están escuchando, los que me escuchan ahora, siempre digo lo mismo. Ahora cuando termine el programa, seguro que ahora mismo está viniendo a la mente algún familiar que lleva tiempo solo, algún familiar que no habláis con él, algún amigo que os ha ayudado y que tenéis pendiente esa cita, esa conversación, ¿no? O algún paciente que esté malito, algún familiar que esté malito, aprovechemos para en el momento hacerle una llamada, para quedar con ellos, para decir, te quiero, te amo, estoy ahí contigo, no te voy a fallar, voy a estar contigo. Que estas tonterías que parecen ahora una tontería son lo que hacen que no partan, son lo que hace que nosotros no les dejemos marchar a ellos. Por eso que nos vamos a echar en cara siempre. ¿Por qué no me despedí de él? ¿Por qué no le he dado más abrazos? Desgraciadamente estamos en una sociedad que nos acordamos de las cosas y las apreciamos cuando las perdemos. ¿Por qué tenemos que dar lugar a eso? ¿Por qué no disfrutarlas en vida ahora? ¿Por qué no disfrutarlas ahora que nos tenemos delante una simple llamada? Abuelito, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Papá, te quiero, estoy ahí contigo. Y eso es lo que hace que esa luz se haga muy grande cuando ellos parten. Y también algo muy importante, yo creo en los ángeles de la guarda, pero no creo en los ángeles de la guarda como tal, como la religión me lo dice. Yo creo en familiares, en seres queridos que deciden quedarse simplemente para acompañarnos, para que todo nos vaya bien, para protegernos y para indicarnos el camino. Yo sí creo en esos ángeles de la guarda. Bonitas palabras, buenos mensajes los que nos has dado. La verdad que da gusto tenerte por aquí, Juan Manuel. Y bueno, ahora me queda lo que hago siempre, cuando viene por primera vez una persona a Dimensión Oculta, proyectos, si tienes alguna cosa ahora en la que estés trabajando y quieras transmitir o comunicar a las personas que nos están escuchando. Pues sí, yo siempre he tenido mi pequeño espacio, que de hecho se llama Espacio Insólito, en redes sociales, bueno, Juan Manuel García Parapsicología, en Facebook sobre todo. No soy mucho de muchas redes ni nada, o sea, quiero un punto de encuentro. Facebook para mí es muy importante. Y sí es verdad que Juan Manuel García Parapsicología estoy a vuestra entera disposición. Y tengo un espacio que he creado también, aparte de colaboraciones en radio, la otra orilla todos los martes en Radio Avalon, en directo también, o en iVoox, si ponéis la otra orilla radio Juanma García, os va a salir también a vuestra entera disposición. Algo que me encanta mucho es el compartirlo todo. Entonces he creado Espacio Insólito, un lugar donde imparto talleres, imparto cursos, ayudo a personas a desarrollar su don, su percepción extrasensorial, ese sexto sentido. Ayudo a investigadores a que empiecen a hacer sus investigaciones en lugares, en sitios, ese protocolo de investigación. Hago cursos sobre psicofonías, cómo conseguirlas, cómo analizarlas. Y sobre todo es compartirlo todo, ¿no? Compartirlo con personas que quieran un poco salir, que quieran comenzar y sobre todo que quieran expresarse y quieran ser atendidos y escuchados. Conmigo lo tienen todo cubierto y en veranito y en primavera pues hacemos rutas insólitas por el cual recorremos y descubrimos ciudades, rincones de una manera totalmente diferente, donde hablamos de sitios donde ha habido vida y ha habido muerte y sigue estando esa leyenda, esa historia ahí viva y sobre todo también recordamos a grandes personajes que dejan su huella en esos sitios. Genial. Ahora me vino a la cabeza una frase que dice un buen amigo, compartir es vivir, y que me he quedado con ganas de Exacto. más. Juanma, que espero tenerte de nuevo por aquí en Dimensión Oculta. Un placer, de verdad, Carmen, me he encontrado súper a gusto. O sea, cuando las cosas se hacen desde el corazón, cuando las cosas son compañeros, más que compañeros, somos amigos que compartimos. Soy el primero que digo dónde y cuándo y cuenta conmigo. O sea, el que cuenta conmigo las veces que quiera, es todo un honor, un placer y sobre todo estar en un sitio como Dimensión Oculta que es fabuloso y me encantáis, de verdad, me encanta.
Gracias, es un placer y sabes que el sentimiento es mutuo. Un abrazo enorme, Juanma, y nos escuchamos pronto. Un abrazo gigante, muchas gracias y hasta la próxima cuando queráis. Y así llegamos al final de este viaje, un viaje que no habla solo de la muerte, sino quizás de algo mucho más profundo, la posibilidad de que la conciencia no termine aquí. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo a día de hoy un territorio donde la ciencia y el misterio caminan de la mano, sin llegar a alcanzarse del todo. Historias de luz, de paz, de encuentros imposibles que dejan una huella imborrable en quienes la viven. Tal vez la muerte no sea un final, tal vez solo un umbral. Y mientras seguimos buscando respuestas, hay algo que permanece, la certeza de que aún nos queda mucho por descubrir. Gracias por acompañarnos en Dimensión Oculta, donde lo invisible cobra forma. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.